pregunta de investigación. Nuestro ponente a cargo es el alumno Leonardo Uribe Cavero, quien es actualmente director del Comité Permanente de Publicaciones Científicas en la SUSEMI en el 2023. También es estudiante del tercer año de nuestra Facultad de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión. Es coordinador de investigación en APS, CPCC, CEPAIS 2022, así como también autor expositor en el Congreso Científico Nacional Huancayo 2022 y en la Jornada Científica Local ICA 2022. Bueno, chicos, esperamos que la ponencia sea de su agrado y además también puedan sacar el máximo provecho de esta. Adelante, Leo, puedes iniciar. Muchas gracias, Sol. Muy buenas tardes, chicos. Bueno, dando inicio a esta primera ponencia de lo que es el curso de Metodología de la Investigación, como bien ya me han presentado, soy el alumno Leonardo Uribe Cavero. Entonces, bueno, ya se ha hablado de mí. Ahora hablemos un poco de lo que es una pequeña introducción a lo que es el curso de Metodología de la Investigación. Este curso tenemos 5 ponencias que se van a brindar en el lapso de este mes, donde cada una de ellas presentará, en este caso, 5 puntos de INFINSA y también el certificado por cada una. Cabe recalcar que al final de bueno, en este caso al final de todo el curso, ¿no? El día 20 de febrero, será un pequeño examen final donde se brindará a todos los oyentes, en este caso, lo que es un certificado respecto al curso de Metodología de Investigación SOCEMI 2023. Bien, entonces eso como pequeña introducción a lo que es el curso. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos que esta primera ponencia les sirva en este caso de su agrado. Muy bien. Entonces, para empezar, eh, la anterior ponencia que ya habíamos tenido, ¿no? Respecto a lo que es investigación, nuestro compañero Fabián, un hermano mayor, ya que tiene amplio rango en lo que es investigación, nos había comentado sobre la importancia de esta, ¿no? Ya sabemos que la investigación es necesaria, es importante, es relevante, es nutritiva al estudiante de medicina, en especial desarrolla capacidades. Hemos visto los pros en este caso de la misma. Pero está bien todo esto, pero ¿cómo empiezas a investigar? ¿Qué investigas, no? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, son estas ideas, son estas preguntas que tú tienes que plantearte una vez que ya te motivaste a la investigación. Entonces, ¿por dónde empiezas? Por tu pregunta de investigación, que precisamente es el tópico del día de hoy. ¿Cómo inicias entonces? Yo pienso que la mejor manera de poder entender un tema es contextualizarte sobre dónde estás parado y los puntos que vas a llevar en el desarrollo del mismo. Entonces, estos son los pequeños pasos que vamos a seguir para formular finalmente nuestra pregunta de investigación de manera estructurada, realista y también en este caso que sea factible, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, son 8 pasos que vamos a seguir a continuación. Bien. Como primer paso, ¿no? Sobre cómo inicias, es elegir tu tema. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Elegir un tema es lo crucial que tienes que hacer en este caso para siquiera tener algún indicio de querer investigar. ¿Por qué? Aquí vamos a ponerlo para que puedan verlo mejor. Ajá, ya, ahora sí. Entonces, este tema no es cualquier tema. Tiene que ser algo que te guste. Para empezar, tiene que ser algo que te guste y esto se resalta bastante. ¿Por qué? Si tú investigas algo que no te llama la atención, no te gusta, vas a encontrarlo tedioso. El proceso de investigar no es un proceso de unas semanas, unos meses. Realmente, desde que tú tienes tu idea de investigación, lo haces como un protocolo, lo haces un trabajo y hasta el punto final, ¿no? Que es la publicación. Esto es un proceso largo. Es un proceso largo de años, incluso en este caso, eh, o meses, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer algo que no te gusta, un tema que no te gusta, no lo vas a seguir. Vas a terminar dejándole un protocolo. ¿Cuántos de aquí hemos tenido este problema de dejarlo en protocolo? O que tu trabajo finalmente no te motive a publicarlo, ¿no? Entonces, si a ti te gusta el tema, te va a dar la motivación suficiente para poder continuar y llegar a la ansiada publicación, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Luego, para elegir el tema también tienes que conocerlo mínimamente. Digamos que tú eliges cardiología o salud mental, ¿ya? Digamos que te gusta a ti, no sé, la salud mental, cardiología y hay otras ramas, ¿no? Tú para querer investigar o tener siquiera la idea de querer investigar en esta rama, tienes que saber las bases.
tienes que saber de lo que estás buscando. Mínimamente tienes que saber, por ejemplo, si hablas de cardiología, tienes que saber, por ejemplo, conceptos tan básicos como la anatomía, la fisiología, en este caso también clínica, patología. Son temas que nosotros con el paso del tiempo como estudiantes de medicina tenemos que aprender y que tú tienes que saber aún más por el tema que te gusta. Entonces, eso es muy importante, tener estos dos puntos muy en claro. ¿Por qué digo esto? Porque una de las características o de los errores principales, ¿no? Al momento de querer hacer investigación, recordar, un investigador tiene que ser metódico y tiene que ser ordenado. Entonces, como justo nuestro compañero Fabián nos había comentado, ¿no? La investigación te da eso, te haces metódico, te haces ordenado. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro cerebro, esta lluvia de ideas que vamos a comentar más adelante desemboca a que tú elijas un tema muy específico, ¿no? No sé, tú quieres algo de cardiología, está bien, pero te vas a cosas tan alejadas, tan específicas, no sé, conceptos de cardiopatías, tal. Entonces, son conceptos que si tú no dominas las bases, no vas a poder entender el por qué quieres investigar en esto. Entonces, siempre es bueno de ir del punto general, desde tu tema, hasta el punto más específico, que es lo que tú quieres investigar finalmente. Bien, eso como primer punto. Entonces ya, digamos que tienes ya tu primer tema, ya sabes lo que quieres investigar, ya tienes el conocimiento, te gusta lo que vas a investigar. Entonces, tú primeramente, ¿no? Tienes que hacer una revisión bibliográfica a primera instancia. Es decir, vas a buscar, en este caso, sobre el tema, sobre la base general del tema, ¿no? Por ejemplo, algún libro, lo más asequible a la mano son los libros, ¿no? Que vamos a poder encontrar. O también, por ejemplo, bases de datos, ¿no? Puedes encontrar bases de datos, puedes encontrar páginas como PubMed, Scopus, Web of Science. Entonces, hay formas, ¿no? Hay formas de poder empaparte del tema. Eso es lo más importante, empápate del tema. Para que tú ya sepas, puedas defender finalmente lo que quieres investigar, ¿no? Entonces, una vez que tú ya has tenido este primer alcance a poder realizar esta investigación, ya conoces tu tema, te has empapado del mismo, tienes que ver qué encontraste, ¿no? ¿Qué encontraste en tu búsqueda? ¿Qué encontraste? No sé. O cuánto tú ya sabes de lo que has encontrado, de tu tema, ¿no? Ya sé lo que es lo básico de lo que quiero encontrar, lo básico de lo que quiero investigar, ya sé dónde estoy parado. Entonces, aquí vienen los famosos gaps. A ver, los gaps, o también llamados vacíos del conocimiento, ¿ya? Son de dos tipos. Y aquí lo quiero poner bien en claro. Unos son los implícitos y otros son los explícitos. ¿Qué quiero decir con esto? El gap es lo que aún falta por descubrir, ¿ya? O lo que al investigador le genera cierta curiosidad de poder saber. Entonces, como digo, esto puede ser de manera implícita o de manera explícita. Vamos a empezar por la explícita para que me entiendan. Cuando tú hablas de un gap explícito, por ejemplo, en algunas guías de práctica clínica, ¿no? Hay algunas veces, o en actualización sobre X enfermedad, comentan que faltan estudios sobre, digamos, X tema, ¿no? Digamos, faltan estudios sobre X factor que desencadena Y enfermedad o falta algo. En la propia guía, en la propia literatura te dice que faltan estudios, los estudios no son suficientemente significativos o falta encontrar algo. Entonces, esos son los gaps que son explícitos, ¿no? Cuando ya se sabe lo que falta. Pero, ¿qué es lo que es un gap implícito? Por ejemplo, cuando tú hablas de un gap implícito o un vacío en el conocimiento de manera implícita, tú te basas más en la realidad en la cual estás viviendo. Es decir, le voy a poner como un ejemplo. Tú quieres, o bueno, tú has revisado la literatura, digamos, en salud mental y has encontrado que una enfermedad en Estados Unidos, en Europa, tiene unos factores muy claros para poder desarrollarse, ¿ya? Y digamos que te dicen que es más probable que un varón lo tenga que una mujer, ¿no? Por X cosa. Pero digamos que tú en tu entorno médico, en tu entorno nacional, regional, local, encuentras algunos estudios que, bueno, se dan el resultado que es al contrario, que se ven más en mujeres que en varones. Entonces, eso a ti te genera cierta curiosidad. Dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hay esa diferencia de resultados a la literatura que yo ya sé? Entonces, ese tipo de vacíos son los que a ti te dan esa curiosidad y ese primer impulso a poder investigar. Entonces, uno de las tantas formas que puedes tú iniciar, ¿no? Pero aquí hablo de lo más general. Y una vez que tú ya tienes este pequeño alcance, ¿no? En sí, tienes que recordar o tienes que buscar también qué se sabe de lo que ya estás buscando.
¿no? Tampoco, o sea, la información en sí, como digo, el conocimiento ya está muchas veces descrito. Lo que vamos a encontrar en la mayoría de literaturas ya están hechas, pero siempre podemos darle un plus a cualquier investigación, ya sea porque cambias la población, ya sea porque cambias el método en cómo lo realizas, en fin, hay muchas formas. Entonces, tú tienes que como segundo paso en este proceso, hacer una buena revisión bibliográfica que te va a permitir hablar de cada una de estas preguntas. Pero lo más importante, tienes que empaparte del tema. Eso es lo más importante. Entonces, ya te empapaste del tema, ya tienes tu idea clara. Ahora vamos a ver de qué son las ideas y la pregunta de investigación. Como ya hemos comentado, y si seguimos secuencialmente este proceso, ya el investigador a este punto tiene cierto tipo de dudas, ¿no? Dice, bueno, quizás esta enfermedad se desarrolla por estos factores, que en esta literatura no son muy claros, pero yo he visto en mi realidad que sí. Entonces, tienes ideas, ¿no? O quizás, ¿por qué no puede estar asociado a este factor? O quizás en los varones mayores a tal edad se da mucho más que en esta otra población y así. Es una lluvia de ideas, ¿no? El llamado brainstorm. Entonces, esta lluvia de ideas que es desorganizada, tú tienes que tener la capacidad de poderlas organizar y generar una sola pregunta de lo que quieres ver. Entonces, si tú, digamos, tienes esta duda, por ejemplo, en la salud mental, ¿no? Que tienes factores preponderantes para una enfermedad y tú quieres saber qué es lo que en el Perú, por ejemplo, varía a comparación en Estados Unidos, ¿no? Entonces tú tienes que tratar de formular, ¿no? Aquí hablas de los signos de interrogación, de las formas de interrogación, dices, ¿y si, por ejemplo, o qué es, o cómo se desarrolla, o qué es más que? Entonces, esas típicas preguntas es aquí donde en la pregunta de investigación tú vas a empezar a maquinar. No voy a entrar todavía a fondo con esto porque quiero dejar estos antecedentes bien puestos para que ahora sí me sigan la hilación cuando tengamos que estructurar finalmente nuestra pregunta de investigación. Bien, entonces lo que quiero que se lleven con esta diapositiva final es que en base a una lluvia de ideas, tú saques tu pregunta de investigación en base a tu realidad, en base a lo que tú has empapado del tema, en base a lo que te gusta y finalmente uses correctamente las figuras interrogantes, ¿no? En fin, entonces vamos a pasar, ahora sí, ya tenemos el tema, ya tenemos la revisión bibliográfica, en primera instancia, la primera, tenemos ya una idea de investigación medianamente clara y que nos lleva a una proto pregunta de investigación, ¿no? Un pequeño indicio a pregunta de investigación que no es final. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo este indicio? Ahora sí, vamos a estructurarlo, porque ya tenemos nuestras ideas, ya hicimos una revisión, entonces toca estructurar nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Está la famosa estrategia PICO. ¿Bien? La estrategia PICO, aunque mal escrita PICO en sí, porque puede ser también PECO, puede ser también PIO, PEO, PO, hay muchas formas y ahorita van a ver en qué se diferencia y por qué se diferencian. Entonces, cuando tú hablas de la estrategia PICO, esta nos ayuda en este caso a establecer primero la estructura y luego la evidencia que nos va a permitir sacar nuestra pregunta de investigación. Recuerden que en base a la pregunta de investigación se va a generar todo el estudio. O sea, imagínense que la pregunta de investigación es la unidad anatómica, fisiológica, bioquímica, si le quieren decir, de todo tu trabajo. Entonces, depende de qué tan buena estructurada está tu pregunta de investigación para que tu trabajo final sea correcto. Bien, entonces, ¿de qué se basa esta estrategia PICO? Se va a basar en este caso, este acrónimo, en 4 puntos. Algunos autores también consideran un punto T, ¿no? Pero para fines prácticos y en este caso didácticos, vamos a hablar solamente de los 4 primeros, ¿ya? Primero, el punto P. Este punto P o la letra P nos habla de la población, es decir, ¿en quiénes quieres trabajar? No sé, pueden ser pacientes con alguna enfermedad X, pueden ser mujeres de edad avanzada, pueden ser pacientes mayores a X edad, pueden ser pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, mil cosas. Niños de cierta edad, puede haber muchas formas de hacerlo. Entonces, es importante tener en cuenta la población a la cual tú quieres destinar tu investigación, porque depende de esto hacia dónde vas a partir, ¿ya? Entonces, me parece que el primer punto el punto P, no hay mucho problema. Aquí es donde sí hay una pequeña duda, ¿no? En el punto I. ¿Por qué? En este caso, cuando hablamos del punto I,
también nos estamos refiriendo al punto E. ¿Cómo es esto, Leonardo? Entonces, vamos a empezar, en este caso, por el punto I, ¿ya? Vamos a hacerlo bonito. Cuando tú hablas del punto I, estás hablando de intervención. O sea, si el investigador va a intervenir en la salud, en el estilo de vida, en las conductas del paciente o de tu población, se llama punto I. O sea, se sigue con el término I. Por ejemplo, y aquí quiero que me sigan a la parte izquierda. Un ejemplo, en este caso, del punto I o de intervención en el paciente sería, por ejemplo, un fármaco, ¿no? Puede ser un fármaco, un tratamiento nuevo, un tratamiento novedoso, vacunas, métodos diagnósticos, encuestas, puede haber mil formas, intervenciones quirúrgicas. O sea, son intervenciones finalmente que se hace del investigador al paciente o la población. Bien, solo que quede claro. Ahora, ¿qué hablamos del punto E? ¿Qué significa tener el punto E? El punto E habla de exposición. No es lo mismo intervención, exposición. ¿Por qué? Porque la intervención, lógicamente, trabajas directamente con el paciente. En la exposición, tú evalúas los rasgos que tú ves en la población y describes a final de estos qué resultados van a tener en X aspecto, en X variable. Entonces, en una intervención, por ejemplo, como había dicho, pueden ser fármacos, ¿no? Un tratamiento que tú quieres probar en un grupo de pacientes. Puede ser. ¿Qué pasa en el grupo de exposición? Puede ser pacientes que tengan una condición ya predefinida, pacientes que sean alcohólicos, por ejemplo, que sean fumadores, que tengan diabetes, que sean hipertensos. Lógicamente, tú no intervienes en la salud del paciente para que tengan, por ejemplo, que sean fumadores. Tú no vas a incitar al paciente a que fume, ¿no? O no vas a incitar al paciente a que tome, o no le vas a dar diabetes. O sea, lógicamente, ahí es donde tú tienes que ser crítico y decir, ah, ya, esto es una pregunta pi o p que está iniciando tu estructura por ese lado. Bien, ahora vamos a poner aquí para que quede mejor. Ya, entonces, vamos a seguir. Y creo que espero que esa definición esté clara, ¿no? Ya sea I o ya sea E. Tenerlo muy bien en claro. Entonces, seguimos. Continuamos con la letra C, que esta habla de la comparación. Comparación. Si tú hablas de comparación, lógicamente estás hablando de dos o más variables a las cuales quieres tú saber los resultados de una de ellas. Por ejemplo, y voy a hacer así, ahora sí, los ejemplos de cada una de estas, ¿no? Primero en una intervención y luego en una exposición. Por ejemplo, tenemos que, ya, aquí. Tenemos que para una determinada enfermedad X, tú quieres probar un tratamiento que es novedoso, que se está haciendo estudios, un tratamiento B, ¿ya? Un tratamiento B. Normalmente tú cuando estás probando algo es porque ya previamente hay un tratamiento que es tradicional o es el llamado gold standard o es lo que normalmente se sigue en las guías de práctica. Entonces, ya tienes un tratamiento tal. Entonces, tú quieres comparar en dos grupos de población, en este caso en dos grupos de personas, el fármaco A y el fármaco B, ¿no? Eso es comparar, porque en base a esta comparación vas a determinar ciertos resultados. No sé, puede ser mortalidad, efectos adversos, etcétera, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Entonces, eso es lo que habla la comparación, ¿no? Comparar lo que tú quieres investigar contra lo que ya se sabe, que es, o que ya hay muchos más estudios, ¿no? Quieres saber qué tanto es lo que quieres saber contra lo que ya se sabe. Bien. Ahora, ¿cómo veríamos eso en el punto de la exposición? Igualmente, si tú quieres determinar, por ejemplo, qué porcentaje o cuál es, qué predispone más un paciente que es alcohólico o no lo es, en este caso, a generar algún tipo de infarto, agudo al miocardio, por ejemplo. O sea, tú tienes dos grupos de población que estás comparando que puedan tener un desenlace, en este caso, a un infarto. Eso es la comparación, nada más. No es nada del otro mundo. Sigamos. Ahora, ¿qué hablamos en este caso, de los resultados o de los llamados outcome, el punto O? Cuando tú hablas del resultado, ¿no? Es lo que tú quieres medir o lo que tú quieres saber, pero que sea medible. Todo resultado es medible, ya sea por instrumentos. Por ejemplo, cuando tú le haces una encuesta a una persona para determinar, no sé, X enfermedad psiquiátrica, ¿no? En el caso de los test de depresión, de bipolaridad, tú te basas en un instrumento que mide las características de esta persona y te da un resultado, ¿no? Te dice, bueno, esta persona, pues, si lo tiene,
y esta persona, por ejemplo, no lo tiene, no tiene riesgo. Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, cuando tú hablas de resultado, vamos al punto más simple y vamos a seguir con nuestros ejemplos. En el primer punto, habíamos dicho, ¿no? De este estudio, ¿no? Un fármaco A, fármaco B, ¿y tú qué quieres saber de él? Por ejemplo, un resultado puede ser la eficacia, o también puede ser la mortalidad, o también puede ser efectos adversos, como había comentado. Entonces, tú quieres saber que tu fármaco A, por ejemplo, es mejor en lo que viene a ser la eficacia que el fármaco B, digamos. Entonces ya estás haciendo un resultado. Y eso al final te va a decir, ya, se ha encontrado que el fármaco A es 40% más eficaz que el fármaco B. Y está, ese es tu resultado. O los pacientes que fueron sometidos al fármaco A tuvieron menos mortalidad que los pacientes sometidos al fármaco B. Y está. Así de simple es lo que es el outcome o el resultado. Ahora, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de la exposición? En la exposición es lo mismo. Por ejemplo, tú dices, ya, ¿qué porcentaje de pacientes que son alcohólicos van a desarrollar infarto agudo del miocardio a comparación de los que no son alcohólicos? Entonces, tú dices, si en tu estudio te sale, no sé, las personas que han tenido o que son alcohólicas en el estudio han desarrollado a la larga un 60% más de probabilidades de generar un infarto agudo del miocardio. Y las personas que no han sido alcohólicas han tenido un riesgo de padecerlo en un 30%, ¿ya? Entonces, ahí te sale a ti que hay un 30% más de probabilidad de las personas que son alcohólicas a presentar este infarto. Y ese es un resultado, por ejemplo. Así de simple. Es algo medible y algo que tú puedes finalmente registrar, ¿bien? Entonces, creo que está bastante claro esta primera parte, ¿no? Que es la estructura. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay pico, por qué hay pío, peco, peo, po? Ya, ¿a qué determina esto? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Aquí. Entonces, quiero que sigan este flujograma de la siguiente manera, ¿bien? Para empezar con el flujograma tienes que tener una pregunta de investigación. O sea, digamos, quieres asociar dos variables, quieres decir, no sé, por ejemplo, eh, se me ocurre algo, a ver, tuberculosis, ¿no? Pacientes que tuvieron tuberculosis y que son predisponentes a una enfermedad psiquiátrica. No lo sé, puede ser, ¿no? Tú ya tienes tu pregunta de investigación medio maquinada. Ahora, tú al hacer tu pregunta de investigación tienes que hacerte las siguientes preguntas. Primeramente, y lo más importante, ¿vas a intervenir en el paciente, en su estilo de vida, en su conducta? ¿Vas a hacer algo con el paciente? ¿Intervienes? Ya. Si tu respuesta es no, que es lo que normalmente en estudiantes de pregrado hacemos, no intervenimos directamente en la salud del paciente, entonces esto automáticamente convierte tu estudio en un estudio observacional. Bien, observacional, porque tú no vas a actuar en el paciente, solo vas a observar sus características. Es por tanto que los estudios observacionales son mucho más fáciles de hacer en el sentido de que son más factibles, son más frecuentes, ¿no? Más que nada en estudiantes de pregrado. O sea, nosotros podemos realizar sin ningún mayor problema lo que son estudios observacionales, ya sea revisando literatura, ya sea revisando casos, ya sea tal, asociando variables. Entonces, nosotros podemos hacer esto. Entonces, seguimos, ¿no? Ya tenemos nuestra primera pregunta y decimos, bueno, no intervengo en el paciente. Entonces, ¿qué sigue? Voy a comparar algún resultado o algún grupo de personas. Voy a hacer comparación. Entonces, si tu pregunta es que no, ya no tienes ni la I en este caso, ni la O, ni la C, ¿no? Que sería en este caso sería E, perdón, porque es una exposición, lógicamente, si no intervienes, ni tienes la C, que es comparación. Entonces, ¿qué te queda? El famoso PO. O sea, hablas de una población a la cual tú quieres saber un resultado o quieres describir un resultado en tu población. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los llamados estudios descriptivos. Tú lo único que vas a hacer es describir una situación en tu población, ¿no? Digamos, si tú quieres saber mm, qué prevalencia de personas con Alzheimer han tenido ese desarrollo antes de los 40 años. Tú estás siendo muy claro con tu población, personas menores a 40 años que tengan Alzheimer o que puedan tener Alzheimer, lo cual lógicamente no es dable, ¿no? Pero es una idea, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, en este tipo de estudios descriptivos encontramos los casos clínicos,
o cuando agrupas ciertos casos clínicos donde tú describes lógicamente las características interesantes de un paciente, un caso nuevo, las asocias y generas una serie de casos, o también puedes hablar de los estudios transversales, los cuales no voy a indagar mucho en este caso porque va a haber una ponencia específicamente de diseños de investigación, o en este caso de tipos de investigación, pero lo que quiero que reconozcan ustedes finalmente es cuándo usas PECO, cuándo usas PICO y cuándo usas PO. ¿Bien? Porque eso es lo principal y siempre, y me incluyo, han habido siempre problemas en identificar si tu pregunta de investigación es dependiente de cada uno de estos lugares, de cada una de estas formas. Porque dependiendo de lo que tú hayas elegido, ya sea PECO, PICO, PO, también tus estudios estadísticos van a basarse en esto. ¿Bien? Entonces, tenerlo muy en claro. Eso en el caso de que no existiera comparación. Pero, ¿qué pasa si tú sí que estás comparando variables, personas, etcétera? ¿No? Entonces, tu estudio pasa a ser un estudio analítico, porque tú estás comparando, lógicamente, estás analizando dos variables, dos grupos, y estás sacando los datos a partir de esa comparación, ¿no? Entre A, digamos, y B. Tú estás comparando y sacas una serie de resultados. Estos son finalmente las preguntas PECO, porque presentas tu población, presentas una exposición a algún factor, algo que tú quieres ver en tu paciente, los estás comparando, ya sea a un grupo de control, bueno, no de control en este caso, sería un grupo A, un grupo B, y finalmente estás viendo un resultado o un outcome. Entonces, finalmente tienes tu pregunta PECO. Ahora, estos estudios analíticos pueden ser de varios tipos. Pueden ser estudios de casos y controles, pueden ser estudios de cortes, no me voy a ampliar mucho en este tema, sino que quede muy claro en este caso la diferencia entre un estudio descriptivo y un estudio analítico. Bien, ahora sigamos. ¿Qué pasa si tú presentas más financiamiento, ya tienes una mejor forma de poder hacer trabajos, no sé, y vas a intervenir en el paciente finalmente, ¿no? Entonces, si tú intervienes en el paciente, ya no hablas de exposición, lógicamente, hablas de intervención, ¿no? Entonces, hablas la famosa estrategia PICO. Es decir, tú vas a hacer un estudio experimental, estudios experimentales o los famosos ensayos clínicos, ¿no? Que se le conoce, los ensayos clínicos. Como digo y como comentaba, esos ensayos, estos experimentos son mucho más difíciles de hacer en pregrado, por lo menos en pregrado, porque la realidad es que los institutos o las universidades no presentan laboratorios suficientemente equipados como para hacer ese tipo de experimentos, ¿no? De ensayos, o incluso desde el punto de vista ético, es muy difícil hacer estos tipos de ensayos en hospitales incluso, ¿no? Porque representa un seguro para el paciente y muchas cosas más. Entonces, no es muy factible hacer este tipo de estudios en pregrado, pero no significa que no se pueda hacer, ¿no? Se puede hacer, pero es muy, 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 muy difícil. Entonces, cuando tú ya sabes que va a ser un estudio, un ensayo clínico, un estudio experimental, tienes que ver si va a haber una asignación ya sea aleatoria o un grupo de comparación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, voy a explicarme aquí. Si tú en el caso no existiera ni aleatorización ni comparación, estás hablando de un ensayo clínico no controlado. Voy a darles ejemplos para que así se quede mucho más claro el conocimiento. Por ejemplo, tú hablas de un ensayo clínico no controlado cuando quieres saber la farmacocinética de un fármaco, un tratamiento, ¿no? Digamos, en el que a un grupo de gente, ¿no? Digamos, un grupo X de gente le estás dando un fármaco A, un grupo reducido normalmente de pacientes se les da un tipo de fármaco A. Y lo único que quieres saber, digamos, es las dosis, quieres saber, no sé, las propiedades farmacocinéticas de este fármaco, o también lo que se ha visto en los estudios de fase 1, fase 2, al momento de hacer los ensayos clínicos de COVID, ¿no? Se hacía en pacientes, en pequeños grupos de pacientes, donde solamente se les daba el tratamiento, no los controlaban, no los comparaban a un grupo, en este caso de control, que vamos a comentar ahorita en qué se basa. Entonces, es lo único que tú haces, ¿no? El investigador le da algo al paciente y evalúa un resultado. Nada más, investigador al paciente y evalúa un resultado. Entonces ya sabemos cuáles son los ejemplos de este tipo de fármacos. ¿Cuál es la diferencia con los que sí son aleatorizados y sí son controlados? Vamos a empezar primero por la aleatorización. Cuando tú haces un estudio aleatorizado, tú a tu población o a tu muestra, ¿no? Como quieras llamarlo en este caso,
le das la misma oportunidad de poder participar en un grupo u otro. Digamos, tú en un ensayo clínico controlado tienes un grupo A y un grupo B. Imagínense que al grupo A yo le voy a dar un tratamiento nuevo, ¿no? Un tratamiento nuevo ya, digamos, un tratamiento nuevo. Y al grupo B es el grupo de control porque se le da un tratamiento que es el tradicional, el gold standard que habíamos comentado previamente. Entonces, esto es mucho más relevante y tiene mucho mayor grado de evidencia, porque uno, si tú aleatorizas tu población o tu muestra en este caso, va a haber la misma capacidad o las mismas características de los participantes para ambos grupos. Por tanto, vas a evitar sesgos, por tanto, no vas a poner un grupo a un paciente, digamos, quiero que este paciente esté en el grupo A porque creo que él va a responder mejor al fármaco. Eso es un sesgo, ¿no? Lógicamente, eso es un sesgo. Entonces, para evitar ese tipo de sesgos y que tu evidencia sea mucho más factible y mucho más sustanciosa, es lo que se hace en los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Que estos son los que, como ustedes ven en la gráfica, presentan mayor grado de evidencia. Bien, presentan mayor grado de evidencia y son los finalmente pico. Estos son los finalmente pico, pues, porque tienes tu población, estás interviniendo en ella, la estás comparando en relación a otro tratamiento, otra intervención, finalmente obtienes un resultado, ¿no? Digamos, mortalidad, morbilidad, efectos adversos, etc. Y ya para pasar esta diapositiva, lo único que quisiera comentarles es, si se dan cuenta, el grado de evidencia en este gráfico va de la derecha hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que el caso clínico, los casos clínicos son los estudios con menos evidencia científica que puede extrapolarse a la realidad, porque son obviamente casos aislados, son pequeños casos, ¿no? Pero por eso no significa que tengan menor importancia, porque en este caso los casos clínicos en la pirámide de evidencia clásica son la base, ¿no? Son igualmente parte de la base de la cual el conocimiento científico se va yendo a mejor. Entonces, de estos casos clínicos se van a generar, por ejemplo, finalmente una serie de casos, luego estudios transversales donde se busca una enfermedad, luego estudios de casos y controles, y luego llegarás finalmente a ensayos clínicos. O sea, todo es algo consecuente, metodológico. Como dije y repito, el investigador tiene que ser metodológico, tiene que ser ordenado. Bien, eso sería por lo que es esta parte. Entonces, quiero hacer esta ponencia un poquito más práctica, ¿ya? Entonces, aquí les doy dos variables, ¿no? Tabaquismo e infarto agudo al miocardio. Si yo ya sé la literatura, ya revisé un poco la literatura, vamos a ver que hay algunos estudios que nos hablan de que personas con tabaquismo pueden, o hay una relación positiva entre personas que fuman y el infarto agudo al miocardio. Ya. Entonces, si yo quiero saber o quisiera saber qué tipo de estructura podría o qué tipo de pregunta podría realizar entre estas dos variables, en este caso, ¿cómo podría ser mi estructura? Para empezar, ¿sería pico o sería peco? Eso es lo primero que quiero que reconozcan. ¿Podría ser pico o podría ser peco? ¿Mm? Porque si yo dijera que es pico, si yo quisiera un estudio pico para lo que es tabaquismo IMA, yo podría incentivar o hacer que los pacientes fumen para ver si es que pueden desarrollar infarto agudo del miocardio. Lógicamente que no. Lógicamente que no puedo hacer eso. Entonces, automáticamente descarto que es una pregunta pico y es una pregunta peco. Así de simple. Eso es importante. Tienen que ser críticos a la hora de poder hacer sus preguntas de investigación. Entonces, vamos a seguir. Yo le voy a poner acá dos preguntas, ¿no? Normalmente. Estas dos son dos preguntas que han unido nuestras dos variables. La primera pregunta, o la pregunta A, nos habla, ¿cuánta prevalencia de personas fumadoras de mayor a 40 años presentan o han presentado infarto al miocardio agudo? Y la segunda es, ¿cuál es la relación entre el consumo de cigarrillos y el infarto agudo al miocardio en personas mayores a 40 años? A primera instancia parecería que ambas son iguales o que van a lo mismo, ¿no? Incluso podríamos pensar que en estructura PECO podría ser la misma para ambos o que incluso ambos van a ser PECO. Vamos a analizarlo detenidamente. Primero, en la primera pregunta, vamos a ir a la primera pregunta primero, ¿ya? Entonces, ¿qué personas o cuál es tu población en esta estructura, ¿no? En esta primera pregunta. ¿Cuál sería tu población, ¿no? ¿Cuánta prevalencia de personas? Ya, sabemos que son personas fumadoras de mayor a 40 años, que son mayores de 40 años.
Ellos son tu población, ¿no? Seguimos. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Ahora, yo estoy comparando algo aquí. Todo eso, o preguntas de que si estoy comparando, estoy asociando, estoy relacionando, todo depende de esta preguntita y de esta letra de aquí, estas palabritas de aquí. Esta palabra de aquí te define todo tu estudio. Porque tú estás buscando prevalencia. Y la prevalencia no es más que el número de casos, un número de situaciones que se presentan en una población a la cual tú estás estudiando. Entonces, si tú ves que estás buscando prevalencia, no estás buscando ningún tipo de asociación. Por tanto, no vas a tener la letra C para empezar. Y tú vas a pensar, ¿y si tienes la letra E de Peco, ¿no? Entonces ahorita tú ya tienes tu población, estás pensando si tienes la E, estás pensando si tienes la C, o estás pensando si tienes la O. Bueno, la O la vas a tener sí o sí. La P y la O la vas a tener sí o sí. Estás pensando si es que estás comparando algo. Realmente no estás comparando nada, ¿no? No estás comparándolo a ningún tipo de personas. Entonces, no hay C. Ahora, ¿cómo sé si es que estás exponiendo o no a los participantes? Y es, la exposición en sí nace a la comparación. Si tú tienes a un grupo de personas que ya son fumadoras, ¿a quiénes vas a comparar? Si estás hablando de personas fumadoras de 40 años, que sería tu población, no estás hablando de personas que no fumen. Entonces, tampoco tienes una exposición. Solamente tienes una sola población en este caso, como lo van a ver aquí. Tienes una sola población, que son personas fumadoras mayores a 40 años, a las cuales tú quieres saber cuántas de estas personas fumadoras van a presentar IMA en tu estudio. Nada más. Entonces, no sería una pregunta PECO, sería una pregunta PO. Entonces, a esto va. Y ahora, ¿qué pasa en el ejemplo 2? En el ejemplo B. Si tú dices, ¿cuál es la relación? Ya, ojito con esa palabra. ¿Cuál es la relación? La relación entre el consumo de cigarrillos y el infarto agudo al miocardio en personas mayores a 40 años. Entonces, si tú vas desgranando tus temas, ¿no? Tu pregunta pico, sabes que tus personas mayores a 40 años es tu población, lógicamente. No es lo mismo personas mayores a 40 años que sean tu población a que personas fumadoras mayores a 40 años sea tu población. No es lo mismo. Entonces, tú tienes que ver cómo está estructurada esa pregunta. Personas mayores a 40 años, ¿no? Ya, esa es tu población. Entonces, ¿tu exposición cuál sería? ¿No? En este caso, si tú estás hablando de personas mayores a 40 años como tu pregunta de investigación, tu población, ¿todas las personas mayores a 40 años fuman? Realmente no, ¿no? Hay un porcentaje bajo o medio de personas que fuman. Entonces, ya tienes a un grupo, en este caso, de control, que son las personas que no fuman, y a un grupo de exposición, que son las que sí fuman, ¿no? Y tu resultado, que tengan IMA. Entonces, ¿cómo sería tu pregunta de investigación aquí? De esta manera. Tu población son varones mayores a 40 años que en la exposición sean fumadores y se les compara a pacientes que no son fumadores a poder desarrollar infarto agudo al miocardio. Y esto te va a dar resultados, ¿no? Lógicamente vas a encontrar que, no sé, en este grupo de varones que fuman hay más prevalencia o más incidencia de casos de infarto, no sé. Pero lo que tú quiero que sepas es esta estructura. Esta estructura tienes que ser crítico para poder sacarla. ¿Y por qué no solamente esto te sirve para hacer protocolos de investigación y trabajos? Cuando tú necesites revisar investigaciones, artículos en Internet, tú vas a basarte implícitamente en el criterio pico para determinar lo que el título te quiere decir del estudio, ¿no? Es por eso que esta pregunta pico no solo sirve para formular preguntas de investigación, sino también para reconocer los componentes de un artículo científico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en otro ejemplo. Y esto es un poco más fácil, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Aquí, ¿es más eficaz el lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas, o sea, alcohol, que el lavado de manos con jabón antiséptico para reducir la infección cruzada en pacientes hospitalizados? Entonces, si tú te pones a pensar y estás como la imagen de acá de la izquierda, dices, ¿cuál es mi población, no? Mi población está al ojo, pacientes hospitalizados. Eso tiene que ir de cajón. O sea, yo sé que acá ya está hecho todo, pero quiero que analicen lo que estoy poniendo acá. ¿Cuál es la intervención que tú quieres hacer en la población? Tú dices, ¿es más eficaz esto que el lavado de manos con jabón antiséptico? Entonces, ¿qué es lo que tú estás interviniendo en el paciente? Haciendo que estas personas
se laven con soluciones hidroalcohólicas. Tu intervención es esa. La comparación, lavado de mano con jabón antiséptico, que sería en este caso el gold estándar, lo que se recomienda para evitar infecciones. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer interviniendo a la población con este tipo de lavado? Es reducir la infección cruzada en los hospitalizados. Entonces, esta es la forma de poder estructurar bien tu trabajo de investigación, o en este caso tu protocolo o tu pregunta de investigación. Y yo les invito a que ustedes, cuando vayan a, no sé, PubMed, Web Science, bases de datos donde encuentren artículos, así, algunos que les guste leer o actualizarse, practiquen el pico, practiquen esto, practiquen en determinar cuál es la población a la cual está estudiándose y tal. Ahora, yo les preguntaría en este caso, ¿por qué esto no podría ser PECO? ¿No? ¿Por qué esto no podría ser PECO? ¿O sí podría ser? En este caso no podría ser PECO, porque tú estás interviniendo haciendo que tu población se lave de una manera u otra. Entonces no puede ser PECO porque tú no estás dejando que la población se lave como desee, ¿no? Porque al final eso es muy subjetivo. Entonces tú sí estás monitorizando quién se lava de esta manera, quién se lava de la otra manera y qué resultados vas a encontrar finalmente en ambos grupos. Entonces aquí hay un ejemplito más, el último, me parece, que es comparación de dos métodos, no se asusten con el título, comparación de dos métodos usados para el reconocimiento de arritmias, experimento educativo controlado en estudiantes de medicina. Bueno, es una palabrería y muchos quizá ya están como la imagen de la derecha, pero vamos a ir poco a poco. Población, así, al ojo. ¿Cuál es tu población? Estudiantes de medicina, ¿no? Esto ya está bastante claro, porque obviamente estos métodos son usados en estudiantes de medicina para reconocer arritmias. Ahora, yo me pregunto, ¿esto es pico o es peco? ¿Qué es? Entonces yo tengo que pensar qué es esto. Si yo quiero que mis estudiantes de medicina usen un método a comparación de otro y ver cuál es mejor para reconocer arritmias, yo estoy interviniendo, en este caso, en su forma de estudio, en su forma de aprendizaje. Entonces, estoy interviniendo, por tanto, no es peco, ¿no? No estoy dejando que los estudiantes, no sé, vean por su lado, no, estoy interviniendo dándoles estos dos métodos a mis dos grupos. Entonces, la intervención sería darle, no sé, cuando tú entres a este artículo, por ejemplo, me imagino que está más detallado, ¿no? Un método A, un método B, pero imaginémonos que el método A es el novedoso y el método B es el que tradicionalmente ya se usaba, ¿no? Entonces ya tienes tu pi, ya tienes tu p, la i, la c, y ¿qué es lo que tú quieres reconocer finalmente? ¿Qué es tu resultado esperado? Es reconocer arritmias. Entonces, no sé, este artículo puede tratarse de cuál es más eficaz para reconocer arritmias, cuál tiene mayor cantidad de retención en el alumno, cuál es más fácil de aprender, ¿no? Hay muchas formas, muchos outcomes que puedes encontrar en este estudio y te puedes basar solamente del título para ir pensando en qué cosa nos quiere llamar o qué quieren decirnos el expositor, el autor respecto a este trabajo. ¿Bien? Entonces, felicidades, ya encontraste tu pregunta de investigación. No, todavía falta. ¿Por qué? Porque tú estás hablando solamente del tema técnico, estás hablando de la estructura, estás diciendo, ya, tengo mi población, intervención, comparación, outcome, ya tengo todo eso, soy un canchero. No, falta. ¿Por qué? Porque falta saber si es que es factible o no tu investigación. O sea, ¿puedes realizar tu investigación realmente? Mm, ¿Tienes las capacidades, financiamiento, tal, para poder hacerlo? Y para esta pregunta, para tú resolver estas primeras cuestiones, tienes que volver a revisar bibliográficamente. Sé que esto es una de las partes más tediosas, ¿no? Pero ya revisaste primeramente, así a manera de recapitulación, habías revisado de manera general tu tema, ¿no? Tu tema, algunos puntos de tus variables que querías saber y ya tenías una idea más o menos clara. Ahora que ya tienes tu estructura técnica de tu pregunta de investigación, tienes que pensar en si es que ya se ha hecho antes o qué se sabe de lo que tú estás buscando relacionar, qué se sabe de lo que estás buscando hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿ya se hizo ese estudio? ¿En qué paciente se hizo? ¿Qué población difiere con la que tú quieres hacer? ¿Es novedoso? ¿Podrás hacerlo realmente? Eso también viendo el punto de vista crítico de uno mismo. Y para relacionar todas estas ideas, tú tienes que hacer esa segunda revisión. Y para darte finalmente el visto bueno en que tu pregunta está bien estructurada y es factible, tienes que revisar tu estrategia FINER.
¿no? Tu estrategia FINER, al igual que la estrategia PICO, son acrónimos para poder determinar, en este caso, en el caso de FINER, las características de tu pregunta de investigación, pero en específico, y quiero que se queden con esto, la factibilidad, si se puede o no se puede hacer. Si tú no puedes hacer el trabajo, no lo vas a hacer por más interesante, novedoso, ético, relevante que sea. Entonces, ¿tú cómo determinas si es que puedes o no hacer el trabajo? Primero, tienes que preguntarte, ¿dónde estás parado? Si tú eres un estudiante de pregrado, ¿ya? Cuentas con herramientas, financiamiento, conocimientos suficientes como para poder hacerlo. ¿A qué voy, por ejemplo, con conocimientos? Si tú eres un alumno de primer año y quieres investigar de temas de cirugía, como que todavía no es tu hora, ¿no? O sea, estás por ahí. O digamos, tú quieres investigar, un día me dices, no sé, Leonardo, yo quiero hacer un estudio genómico, quiero hacer un estudio genómico que determine a desarrollar este trastorno psiquiátrico, esta enfermedad crónica. Está muy, muy, muy interesante, es novedoso y lo que tú quieras, pero ¿podrás hacerlo? ¿Tienes la suficiente forma, medios para poder hacerlo? Es muy difícil, ¿no? Y más si es que estás hablando de un ensayo clínico, ya sea aleatorizado en este caso, ¿no? Entonces, es lo principal y el punto más importante es que tu trabajo y tu proyecto y tu pregunta sea factible hacerla. Ahora, si me dices, ya, Leo, sí se puede, lo puedo hacer, es hecho, ya. Entonces tú te sigues preguntando y dices, ¿es interesante lo que estás haciendo? Y aquí quiero que, bueno, cuando hable de relevante, voy a hacer una pequeña comparación, pero aquí, inicialmente, si es interesante, las personas a la investigación, ya sean afines a la investigación, ¿les va a llamar la atención leer tu artículo? ¿Crees que vas a llamar la atención de las personas afines a la investigación? Y aún más, ¿vas a poder llamar la atención de las personas que no son afines a la investigación para poder autocultivarse, en este caso, en su salud? ¿Vas a poder hacer eso? Entonces, este punto de vista es el que te hace a ti crítico con tu propio trabajo, ¿no? Aunque tampoco te hagas destructivo. O sea, no es lo mismo ser crítico a destruirte tú mismo con este criterio. Ahora, el punto de que es novedoso, ¿no? Va mucho y va muy a la par a revisar por segunda vez, hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, pero de tu pregunta de investigación estructurada. Porque dependiendo de esta, vas a saber, ya, esto ya se hizo en Irlanda, esto ya se hizo en Estados Unidos, esto ya se hizo en Latinoamérica, bueno, no sé, en Brasil, que son, como se dan cuenta, poblaciones distintas a la mía, socioculturalmente, de lenguaje, de habla, de lo que ustedes quieran, pero es distinta a mi población. Entonces, ya, mi estudio sí puede ser realizado, porque en mi población sí es relevante hacerlo. En el Perú no se ha hecho estudios así. ¿Qué pasa si tú estás haciendo un estudio exactamente igual en la misma población o que difiera en algo muy mínimo, que no aporta mucho realmente al conocimiento? Entonces, ya hasta puedes llegar al plagio, ¿no? Al famoso plagio. Si es que tú repites la población y tal. Entonces, también tienes que ver si es que es novedoso lo que tú estás haciendo. Lógicamente, como había comentado al inicio, el conocimiento ya está definido, ¿no? La naturaleza nos da el conocimiento a forma de pepas, como se le puede llamar. Todo ya está casi descubierto, pero eso no significa que podamos aportar nuestro granito de arena al conocimiento. Y mientras sea este granito de arena sustancioso al conocimiento, hemos hecho un gran trabajo. Entonces, seguimos. Al punto de vista ético. Esto es el más importante realmente de todo esto, aparte de lo que es factible, ¿no? Si ya es factible, chévere. Pero si tu estudio no es ético, vuelve por donde viniste porque no lo vas a llevar a cabo. O sea, si tú me dices, si tú quieres hacer un estudio, no sé, Leo, quiero quiero hacer un estudio de cannabis, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer un estudio de cannabis en ese tipo de personas. Y tú sabes que desde el punto de vista ético, y más en el Perú todavía no está legalizado el cannabis. Entonces tú no puedes hacer eso. No, no hay ningún comité de ética que quizás te acepte, ¿no? Hacer esto. Entonces tú tienes que ver lo ético. Tienes que basarte en la Declaración de Helsinki, que se conoce, y también hay parte de lo que son introducción a la ética en investigación. Tienes que saber esos puntitos para poder saber en cómo trabajas. Hay consentimiento informado, vas a contar con esto, vas a contar con esto, seguros para el paciente, etcétera, ¿no? Y finalmente, lo que es el punto relevante. Ahora, quiero que se diferencie bien esto. No es lo mismo hablar de interesante que hablar de relevante. Cuando tú hablas de interesante, estás hablando de el por qué, ¿ya? ¿Por qué? Lo quiero dejar aquí bien puesto. El porqué de tu estudio. ¿Por qué es interesante? Y cuando tú hablas de relevante,
no hablas del por qué, hablas el para qué. ¿Por qué o a qué viene todo esto? Si tú hablas de un punto de vista interesante, es porque en tu entorno, en tu presente, este tema es es bueno realizarlo. Es interesante realizarlo porque en tu entorno, en tu presente, hay, no sé, digamos, así les pongo. Cuando hubo la pandemia en COVID, todos los estudios eran de COVID. Era interesante, era algo nuevo, tal. Era en el presente. Pero ahora, actualmente y a los años, si siguen saliendo estudios de COVID, lógicamente van a ser sustanciosos. Pero si siguen saliendo los mismos estudios para COVID que salieron hace 2 años, no va a ser relevante, porque ya hay un control, ya hay formas, ya se ha controlado esto. Es por eso que una cosa es decir por qué es interesante y otra por qué es o para qué es lo que tú estás haciendo. Cuando tú hablas el para qué, hablas del futuro. ¿Para quién va a servir? No sé, este tipo de tratamiento va a servir de acá a 20 años o va a servir en un plazo de 20 años a este tipo de pacientes. Entonces, es relevante, es importante, este conocimiento va a servir a un futuro. Pero si tú estás hablando de interesantes, porque en el presente se necesita estudios de eso. Bien, no sé si me dejó entender, me imagino que sí, pero a eso va, al punto de lo que es el criterio FINER. Ahora, ya para ir terminando, ¿qué hacemos si nuestra pregunta de investigación, por ejemplo, no es factible? Si no lo puedo realizar, puedo reducir el número de variables. Quizás estoy tratando de abarcar mucho, o sea, es demasiado amplio. Tengo 3, 4 variables y no le doy una característica metodológica clara, ¿no? No sé cómo asociarlos, no sé. Entonces reduce tus variables. El que mucho abarca, poco aprieta, como comentan. Entonces, reduce el número de las variables y probablemente algo que sea mucho más corto en las variables pueda ser mucho más sustancioso, ¿no? Ahora, tiene un número de individuos que es insuficiente. Ojo, entonces cuando tú haces el tema este de muestreo, población, que se va a comentar, pues hay criterios, ¿no? En los cuales puedes incluir o puedes excluir a cierto número de pacientes. Entonces, aquí no voy a ahondar mucho, pero tú puedes ampliar los criterios de inclusión si tienes un número de individuos que no es suficiente para tu muestra, no sé. O puedes prolongar el tiempo en el cual esos pacientes pueden realizar una encuesta, un tratamiento, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? O este es uno de los puntos más relevantes, ¿no? Um, ¿Qué pasa si el investigador no tiene o tiene una pobre experiencia investigando? Me sumo. Obviamente vamos a consultar expertos, asesores. Hay asesores en lo que es OSEMI, asesores en lo que es OSIMEP, asesores que están, bueno, aunque los doctores tienen mucha menos disposición que nosotros, pero ahí están para poder ayudarnos y sacarnos de dudas, ya sean temáticas, metodológicas, técnicas. Esto nos ayuda a poder saber. Puedes revisar también tu literatura, puedes ser autodidacta, también el autodidactismo es el boom de ahora, ¿no? Es ser bueno también tener esta autodidaxia, pero también puedes aprender habilidades necesarias para usar los datos obtenidos. Por ejemplo, cursos como el que estamos llevando a cabo. O, por ejemplo, cursos como bioestadística, ¿no? Que te permiten saber, no sé, medidas de asociación, que ya puedas interpretar un método estadístico, ya puedas saber tal, tal, tal. Entonces, todo lo que es capacitarse, por pobre experiencia del investigador, el investigador puede solventar eso. Puedes hablar con expertos, revisar literatura, capacitarte en nuevas habilidades, cursos, etcétera. Ahora, y llegando a este punto, quiero hablar en este caso de los dos finales, ¿no? ¿Qué pasa si en este no es apropiada tu pregunta de investigación? Va un poquito de la mano con el comité de ética. Pues especificas qué tipo de individuos vas a contar y cómo vas a medir tus variables. Eso no hay mucho más que decir. Pero aquí sí. ¿Qué pasa si es que tu pregunta no es relevante o no es novedosa? Esto obviamente después de haber hecho una segunda revisión, pues tienes que modificar tu pregunta. O sea, es preferible tomarse el tiempo de hacer una buena pregunta de investigación, porque recuerden, es su unidad estructural de todo el trabajo de investigación. Todo depende de esto. Entonces, si modificas tu pregunta y lo haces mejor, tus resultados van a ser mucho mejor. Y finalmente, ¿qué pasa si tiene ética dudosa? Aquí ni hablar, aquí un comité de ética te va a hacer las modificaciones correspondientes al caso. Te va a decir, bueno, no puedes trabajar con este tipo de pacientes no sé, sin tener esto en cuenta, o no puedes hacerlo sin este tipo de consentimiento, sin seguir estas actas. Hay muchas formas, ¿no? Entonces, hay formas de poder solventar. O sea,
como les dije, el criterio Finner no es para ser autodestructivos. Siempre, cuando tú trates de ser crítico contigo mismo al hacer esta estrategia, tienes que buscar qué puedes mejorar. No hundirte en decir, ay, a mi estudio no es factible. Bueno, me cruzo de manos y no lo hago. No, tu estudio puede ser factible, pero ¿cómo? Entonces, eso es lo importante de la estrategia Finner. Bien, chicos, eso es realmente todo por lo que es la pregunta de investigación. Ya con eso tendrías un inicio de una pregunta de investigación que con el tiempo, con el transcurso de tu trabajo de investigación que quieras realizar, vas a ir afinando, vas a ir quitando cositas, vas a ir poniendo cosas. No todo es al primera instancia, no vas a sacar una pregunta de investigación al ojo. Todo es un proceso, ¿no? Y te lo digo yo, pues que yo no tengo mucha investigación todavía, me gustaría ir andando más en el campo. Tengo hermanos mayores en investigación aquí de propio de SOCEMI que me han asesorado, me han ayudado bastante, en este caso, por ejemplo, Fabián, que nos comentan este tipo de cosas, ¿no? Y lo más importante, no te rindas. No, aquí hay dos frases que quisiera comentar, ¿no? El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Esto nos comentaba, por ejemplo, Albert Einstein. O también Isaac Newton nos comenta que lo que conocemos es solamente una gota, es la punta del iceberg. Lo que no conocemos es un océano. Y al igual esta punta del iceberg es tu protocolo de investigación, esta pregunta de investigación, porque finalmente hasta que se publique va a pasar todo esto hasta que llegues. O sea, es un camino largo, es un camino tortuoso. Bueno, yo estoy en ese camino todavía y me imagino que muchos aquí ya han llegado a esa publicación. Pero lo importante es incentivar a los que recién se encuentran aquí en la puntita y decirle, chicos, si pueden llegar hasta abajo, pueden hacer la publicación. Y para eso SOCEMI les va a brindar las herramientas necesarias para realizarlo, ¿no? Y nada, chicos, eso sería todo por la pregunta de investigación. Recordarles que se vienen los semilleros de investigación, los tan temidos semilleros de investigación, los que son somníferos, no, esos no. Vienen, vamos a hacer unos pequeños grupos en los cuales, por afinidad a la línea de investigación que lleven, vamos a darles las herramientas para que hagan protocolos de investigación y finalmente, si Dios lo permite, llevarlos al Congreso Científico Nacional de Tarapoto, ¿no? Que es en agosto, me parece. Pero para eso necesitamos que ustedes se capaciten bien, nuestros societarios se capaciten bien en metodología de la investigación, que es el primer paso, para poder luego guiarlos a sacar un protocolo de investigación. Así que prepara tu pregunta de investigación. Es una pequeña tarea que se los dejo. Gracias por su atención. Cualquier duda pueden preguntarle a Google o a mi persona. En este caso, tienen aquí mi número, mi correo y también pueden seguirme en Meditocho, en TikTok, que subo contenido médico de manera regular. Bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Leonardo, por la ponencia. El día de hoy ha sido muy fructífera. La verdad es que creo que aquí todos hemos estado muy atentos. Lo has explicado muy bien, así que creo que si es que los participantes tengan alguna duda, lo pueden hacer, pueden encender sus micros o pueden escribirlo también en el chat. Si es que tuvieran alguna pregunta para Leonardo. A ver, todo dice muchas gracias, Leonardo. Sí, la verdad está muy claro la ponencia, Leonardo, muchas gracias. Hemos aprendido mucho, yo también. Creo que no hay ninguna pregunta, lo has dejado todo muy claro. Entonces, chicos, se va a estar pasando el post-test. Recuerden que para que tengan el certificado con los 5 puntos de IFMCA para intercambio,